Buenos días a todos. Mi nombre es Eduardo Zamora, soy el director general de Fortinet en México y es un placer y un honor estar aquí con ustedes. Muchas gracias a la Canieti, antes que nada, por la invitación. Será un placer platicarles un poquito sobre una tendencia importante el día de hoy, la ciberseguridad. ¿Qué está pasando alrededor de la ciberseguridad? ¿Qué está pasando en el mundo hoy que cambiamos la forma de ver el mundo y que cambiamos la forma de trabajar, de convivir, de educarnos, etcétera? La ciberseguridad es un tema preponderante. Y vamos a arrancar. Fortinet somos una empresa dedicada exclusivamente al tema de ciberseguridad y lo vamos a platicar un poco más adelante. Pero ¿cuáles son las tendencias de TI y los desafíos de ciberseguridad que estamos viviendo en la actualidad? Vamos a cubrir diferentes tendencias que tienen todas que ver y todas relacionadas con la ciberseguridad. Primero que nada, la aceleración digital. Estamos hoy en un mundo digital y eso no puede cambiar ya. Y no existe el mundo digital sin la ciberseguridad. Nosotros lo vemos como la base de la pirámide. Cambió la forma de trabajar y, como mencionaba, la forma en la que convivimos, en la que hacemos todo nuestro trabajo el día de hoy, pues trabajamos desde cualquier lugar, es el work from anywhere. No solamente fue el trabajo desde casa, sino el trabajo desde donde quiera que yo esté. Un panorama importante de las amenazas que existen hoy día, cómo van evolucionando, creciendo y cómo van cambiando. Y por supuesto un tema de responsabilidad social, que es muy importante en cualquier ámbito. La primera tendencia, hablaba yo de la aceleración digital, nos fuimos todo el mundo al trabajo digital, al mundo digital. Todas las empresas, todas las organizaciones que no se estén montando al tema digital, pues tienden a perecer. Entonces todos nos estamos montando al tema digital. Pero ¿qué pasa en el tema digital? Bueno, que hay iniciativas aceleradas para los procesos de negocio. Sin embargo, hoy son digitales, ya no son como antes, ya no son manuales, ya no son solamente con una computadora conectada o con varias computadoras conectadas, sino todo el mundo es digital, ¿sí? Esto significa una experiencia diferente. Y esta experiencia diferente hace que también converjan diferentes tecnologías. Todas las tecnologías hoy convergen en el mundo digital y existe una convergencia adicional de las tecnologías de información con las tecnologías operativas, el mundo del IT o el OT, del IT o el TI, con el mundo del OT o del TO. ¿No? ¿Qué significa esto? Todos esos entornos operativos, las empresas de manufactura, de utilities, etcétera, que trabajaban antes sin conectarse al Internet, básicamente, hoy en el mundo digital se tienen que conectar al Internet, se están montando también a la nube y están convergiendo con las tecnologías de información tradicionales. Ya no son mundos aislados y eso requiere también una protección. Y ya estamos hablando también de que todo este mundo digital nos está llevando a una eficiencia operativa, mayor eficiencia y eficacia operativa en las organizaciones y que serán las formas de medir a las organizaciones actualmente y cada vez más en el futuro. Todas estas mejoras en la infraestructura y en la forma en que trabajamos en el mundo digital hacen que tengamos que tener mediciones sobre nuestra eficiencia operativa cada día más. La segunda tendencia, lo decía yo, trabajar desde cualquier lugar. No solamente nos fuimos a trabajar desde casa, sino que hoy podemos trabajar en el lugar donde nos encontremos, no importa dónde sea y no importa lo remoto que esté. El modelo de trabajo ya llegó, es híbrido, llegó para quedarse. Empezamos yéndonos a casa, pero hoy es híbrido, estamos en las oficinas, pero también estamos en oficinas remotas, estamos en edificios remotos, estamos trabajando desde un café virtual, etcétera. Y eso cambia la funcionalidad de la ciberseguridad, muy importante. Vamos a ver por qué. El trabajo híbrido llegó para quedarse, estamos trabajando desde la casa y hoy más de la mitad de las organizaciones esperan tener un modelo híbrido, es decir, que la gente está trabajando entre oficinas y remotamente. Esto requiere un replanteamiento de la seguridad. ¿Por qué? Porque nos fuimos todos a trabajar a la casa o a algún lugar fuera y no nos dimos cuenta si las conexiones estaban seguras. Si yo en mi casa tenía una conexión que estaba segura, para conectarme a la oficina. Empezamos a ver las herramientas de colaboración, las herramientas de videotrabajo como esta con la que hoy estoy presentándoles a ustedes, pero descuidamos al inicio el tema de la ciberseguridad, si la conexión era correcta, y eso incrementó enormemente los temas de ciberseguridad, las ciberamenazas. Los atacantes empezaron a darse cuenta que por ahí tenían una puerta de entrada
no solo a las organizaciones, sino incluso a nosotros como personas, ¿no? Esto significa una expansión y una diversificación de lo que nosotros llamamos la superficie de ataque. ¿Qué es la superficie de ataque? Es todos aquellos puntos por donde me pueden atacar, por donde soy vulnerable como persona, como organización, como empresa, ¿sí? ¿Y qué significa? Antes, pues estábamos cubriendo o protegiendo la red interna, ¿no? De ataques externos. Hoy tenemos que protegerla de ataques externos, de ataques internos y de ataques desde donde sea, porque nos fuimos a trabajar fuera y podemos estar trabajando desde cualquier dispositivo, una computadora, un móvil, una estación de trabajo, una estación tonta, etcétera. Podemos estar trabajando donde sea y tenemos que asegurarnos que cada uno de esos puntos esté protegido. Por supuesto, existe también la presencia cada vez más continua de la TI paralela. ¿Qué significa esto? Que como yo permito a mis colaboradores trabajar de forma remota, también mis colaboradores están trabajando desde cualquier dispositivo y suelen bajar aplicaciones que no están aprobadas en el teléfono, en el dispositivo, en la tableta, que no están aprobadas por mi organización. Es decir, un desafío más en el tema de la ciberseguridad. Tenemos múltiples puntos de ataque que tenemos que cubrir y lo vamos a ver un poco más adelante. La tercera tendencia clave es precisamente el meollo de este asunto, ¿no? El core de lo que estamos hablando, el panorama de amenazas que está en constante evolución. No solo están aumentando los ataques en número, en volumen, sino también en sofisticación. Y existe incluso tendencias nuevas, como el modelo emergente del ciberataque como un servicio administrado. Yo puedo meterme a la dark web y buscar que me hagan, que me contratar algún servicio administrado que me cobre por hora o por ataque y se dediquen ellos a hacerlo, no tengo que hacerlo directamente yo. Esa es una tendencia y es una tendencia muy grave. Lo vamos a platicar un poquito más a detalle. ¿Cuáles son dentro de este panorama las principales preocupaciones? Dentro de todos los tipos de ataques o de malware, llamamos nosotros, es decir, todo aquel software que es malo, que busca hacer daño en alguna organización, institución, empresa o persona, le llamamos malware. Unos tipos son más difíciles que otros, más complicados, como el ransomware. El ransomware es muy destructivo, ¿sí? El ransomware es ese malware en el que te dice un ciberatacante que secuestra, se mete a tu organización, se mete a tu red, secuestra tus datos y los utiliza para fines maliciosos, o te dice que te pide un rescate. Si no das ese rescate, no puedes accesar nuevamente tus datos. Y esos datos puede ser tu base de datos de clientes, puede ser el core del trabajo de la empresa, puede ser la nómina, puede ser cosas muy graves, ¿eh? Entonces, si no pagas, ellos utilizan esa información o la borran o ya no la puedes accesar nunca o todavía peor aún, puede ser que ahí esté tu propiedad intelectual y los ciberatacantes lo que utilizan con esa información es la venden en el mercado negro. Y pensemos en un ejemplo, una empresa de logística, por ejemplo, uno diría, ¿qué problema de ciberseguridad puede tener? Pues una empresa de logística que tiene 15, 20 años desarrollando su modelo, evolucionando su modelo de logística, de rutas, de optimización de rutas y de clientes, etcétera. Se meten, atacan esta parte, la encapsulan esta información, la empresa dice, no, yo no quiero pagar, no soy objeto de amenazas, y ellos dicen, ok, perfecto, tú verás si puedes continuar tu negocio o no, pero yo vendo esta información en la dark web y de la noche a la mañana aparece una empresa que de la nada tiene todo el know-how de una empresa que tenía 15 o 20 años desarrollando su propiedad intelectual de la logística, es decir, toda la optimización de sus rutas, etcétera, y aparece de la nada. Eso es el ransomware y el ransomware es uno de los malwares más destructivos porque además a raíz de la pandemia los ataques crecieron entre 3 y 4 veces hoy día, ¿sí? Y siguen en aumento. Sin embargo, el ransomware creció más de 11 veces en este tiempo. ¿Por qué? Porque es muy lucrativo, ¿no? El cibercrimen sigue siendo persistente y es cada vez más avanzado, los ciberatacantes, y esa es una cosa bien importante. La primera parte es en entender que esto es una realidad, que existe el cibercrimen y el cibercrimen hoy mueve alrededor del mundo casi 7 trillones de dólares, es decir, se mueve más dinero que en casi cualquier actividad de excepción y solo abajo del narcotráfico. Así de grave está la cosa. Y los cibercriminales, por supuesto, también utilizan tecnologías, evolucionan, cambian, crecen. Cada vez son más sofisticados los ataques y tenemos que estar cubiertos alrededor de eso. Algo grave, ¿no? Los ataques patrocinados por el Estado. Suena fuerte, pero hoy lo estamos viendo, ¿no? Estamos viviendo de cerca
una guerra allá entre Rusia y Ucrania, y nosotros vemos la parte más fea, vemos la parte en la que hay destrucción, en la que hay invasiones, en la que hay misiles, en la que hay bombas, etcétera. Sin embargo, por detrás de eso, o por debajo de eso, como lo prefieran ver, hay una guerra, hay una ciberguerra, y la ciberguerra lo que está tratando de hacer es inhibir todos los recursos de un país o del otro, porque hoy nuevamente también los países y las organizaciones están en el mundo digital, entonces yo puedo inhibir las cosas, inhibir la producción, inhibir el modo de vida de la otra parte. Entonces la ciberguerra, los ataques patrocinados por el Estado vienen cada vez más en aumento, lo hemos vivido con Corea del Norte, con China, ahora con Rusia y Ucrania, etcétera. Entonces tenemos que tener conciencia de que eso es una realidad. Y finalmente, pues armamentos dirigidos a las tecnologías operativas y al core, como lo mencionaba yo antes. Las grandes empresas de manufactura, las grandes empresas, algunas de logística, las grandes empresas de servicios, tienen una infraestructura operativa que antes no se conectaba al Internet, que no estaba en ese mundo digital, pero que hoy está convergiendo en la digitalización y que por lo mismo no está preparada, no tiene la misma madurez en el tema de protección que tienen las tecnologías de información, que ya tienen más tiempo que se están actualizando. Entonces son un blanco claro de ataque. Ha habido ataques, hay ejemplos claros de un ataque. Justamente en Ucrania hubo un ataque hace 3 años a una planta nuclear de luz, a una planta de energía, perdón, y donde destruyeron todos los sistemas informáticos de la planta, y la planta ya no pudo dar, o sea, dejaron sin luz a un par de ciudades importantes, ¿no? Entonces, también hay que pensar que las tecnologías operativas hoy son un blanco de las amenazas. Y finalmente, la última tendencia es, pues, todo esto tiene una responsabilidad social corporativa, llámese una corporación, llámese una empresa grande, mediana o pequeña, llámese una institución. Todos nosotros, por ejemplo, como vendedor, tenemos una responsabilidad social muy importante. Por un lado, con el medio ambiente. Todas las empresas están yendo a la reducción de carbono, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar no solamente a tener operaciones más sanas, sino a beneficiar al mundo, a beneficiar a la sociedad y a generar mayor innovación, mayor competitividad, mayor creatividad, crecimiento, evitando el riesgo. Y todos sabemos que el tema de sustentabilidad en el mundo es un factor clave. Y de hecho, aprovecho para decirles, el tema de los ciberataques, del cibercrimen, está considerado por el Fondo Económico Mundial el mayor riesgo para la humanidad, solamente después del cambio climático y de los desastres naturales. Así de fuerte viene el tema de la ciberseguridad. Tenemos entonces esta responsabilidad también con la sociedad. En el caso de nosotros, lo que hacemos en esta responsabilidad es buscar generar conciencia, buscar generar el desarrollo de la conciencia en el mundo. Nosotros decimos que nuestra misión, en el fondo, nuestra misión inherente es hacer un México más seguro, como Fortinet, es hacer un mundo más seguro, es asegurar a las personas, los dispositivos y los lugares en donde estamos conectándonos para que todos se puedan interactuar de forma segura, ¿sí? Esta responsabilidad social incluye meternos en la academia y empezar a educar a las diferentes capas de la sociedad, empezando por los niños, por los adolescentes, generar carreras de ciberseguridad, generar materias en la academia, no importa cuál sea la disciplina, sobre ciberseguridad, para que desde ese entonces tengan conciencia de la seguridad y tengan una idea al menos de las mejores prácticas, ¿no? Y finalmente, pues esto nos lleva a que la protección de los datos hoy empieza a generar un tema donde también convergen la seguridad y la privacidad, porque todas las empresas que utilizan datos de sus clientes tienen la responsabilidad de salvaguardarlos y de protegerlos y de cuidar la privacidad de nuestros clientes. Cuando hay ciberataques a las empresas muy grandes, lo hemos visto en empresas de renombre y hay múltiples casos, estas empresas pierden mucho dinero a lo mejor en el ciberataque, pero pierden más dinero en la imagen que pueden perder, en la lealtad que pueden perder de sus clientes. Entonces, hoy el tema de protección es clave también para lograr la privacidad de las organizaciones, la privacidad de nosotros, de los usuarios, de los clientes, etcétera. Dado esto, todo este panorama de tendencias, tenemos algunos desafíos claves y muy directos de la ciberseguridad, y aquí es donde voy a entrar más en materia de ciberseguridad. ¿Cuáles son estos desafíos? Y que los estaremos cubriendo en los siguientes 20 minutos. La protección de los bordes de la red, como les dije. Toda esa superficie de ataque creció y hoy todo lo que se conecta es un borde. Lo voy a explicar un poco más. La seguridad de los usuarios y los dispositivos, como lo decía yo, ¿no? Hoy se juntan también la seguridad y la privacidad.
La protección de las aplicaciones. Hoy las aplicaciones se están moviendo en muchos casos a la nube o se están moviendo de estar on-premise o en la infraestructura local a una infraestructura remota o a una infraestructura de nube, que lo vamos a ver más adelante, pero es lo que llamamos la trayectoria de la aplicación. Hay que cubrir la seguridad de la aplicación desde donde esté hasta donde llegue. El escalamiento de las operaciones de seguridad, decía yo, todas las operaciones de seguridad antes eran más manuales, antes no estábamos en el mundo digital. Hoy en el mundo digital ya no solamente existen lo que se llaman las DevOps, sino deberían ser las SecDevOps, es decir, operaciones de seguridad, operaciones de tecnología aseguradas. Y finalmente, la protección de las tecnologías operacionales. Como decía, tenemos que asegurar todas esas tecnologías que apenas empiezan a madurar y a converger con las tecnologías de información, tenemos que asegurarlas de otra manera y darnos cuenta que por ahí es uno de los mayores puntos de vulnerabilidad que tenemos. Decía yo, bueno, el primer desafío, ¿no? La protección de los bordes de la red. Las redes tradicionales, como las conocíamos hasta hoy, carecen de conocimiento, tenían elementos diferentes que no estaban necesariamente integrados o al menos no comunicados. El switch, la Wi-Fi, el balanceador, el proxy, la VPN, que es por el medio por el que me conecto desde algún lugar remoto, y no se hablaban entre ellas, ¿no? Hoy el desafío es que todas ellas tienen que estar comunicadas, tienen que estar alineadas y que todos los bordes de la red deben estar protegidos. El borde de la red local, la LAN, ¿sí? Las redes tradicionales internas, pues no necesitaban mayor protección, hoy necesitan protección y además necesitan ser interactivas, ser multimedia, comunicarse con todas las demás redes alrededor de ellas o con las diferentes redes de todo el ecosistema de proveedores, de clientes, etcétera. El borde de la WAN, todas las redes wireless que hoy tanto utilizamos, ¿no? Todos nos conectamos por un dispositivo en una red inalámbrica. Eso tiene un gran desafío, ¿no? Y bueno, se hicieron tan complejas estas redes que os estamos hablando de redes definidas por software. La mayoría de las empresas están yendo hacia modelos de SD-WAN, significa Software Defined Wireless Access Network. Eso significa que tenemos que llevar a las redes a definirse por software, pero requieren una protección inherente del punto a punto, desde donde yo me conecte hasta donde yo vaya a llegar al final, ¿no? Vienen las tecnologías más fuertes, más nuevas, el 5G, 100 veces mayor velocidad, pero también 100 veces mayor riesgo. Necesitamos asegurar todas estas redes 5G en las que estamos empezando a llegar. En el mundo hay pocas apenas que estén funcionando en 5G, pero vienen para acá y vienen a velocidades inauditas, ¿no? En los últimos 2 años hemos crecido más la tecnología y hemos aumentado más el mundo digital que en los 20 anteriores. Entonces, estas tecnologías que van a significar mayor velocidad y mayor aprovechamiento de los recursos requieren seguridad. Y finalmente el borde de la nube, ¿no? Y hablando de bordes, todos hoy cuando nos conectamos fuera nos convertimos en un borde de la red. Cualquier dispositivo que se conecte a Internet es un borde de la red. ¿Quién no tiene hoy una televisión en su casa conectada a Internet? ¿Qué pueden tener? Una bocina conectada a Internet, una cámara conectada a Internet, un refrigerador conectado a Internet para hacer los pedidos al súper hoy. Todos los dispositivos que se conectan a Internet, el Internet de las cosas, significan un borde de la red y tenemos que proteger todos esos bordes. Y si hablamos de que la nube hoy está siendo preponderante y hoy estamos hablando que para 2025 más de la mitad de las compras, por ejemplo, de redes inalámbricas, se irán a la nube o serán controladas por medio de la nube. Tenemos que estar seguros que, valga la redundancia, la nube se asegure. Y ojo, los proveedores de nube usualmente no te dan inherentemente la seguridad. Tiene que ser un servicio adicional o tienen que acercarse a los expertos de ciberseguridad para que les aseguren sus aplicaciones o todo lo que tengan en la nube. Otro desafío, la protección, decía, de usuarios y dispositivos, ¿no? Un mundo de usuarios y dispositivos, trabajo desde casa, tenemos que proteger ese trabajo desde casa, la implementación de las antiguas VPNs. La VPN significa la Virtual Private Network, es decir, era la forma en la que yo me conectaba desde cualquier lugar remoto a mi oficina, ¿sí? Pero esa es una conexión plana, directa, en donde yo me conecto y al entrar a mi oficina, al entrar a la red corporativa, tengo acceso a todo lo que hay dentro de la red y puedo estar dentro de la red todo el tiempo que quiera. No tiene una seguridad per se. Hay que asegurar las VPNs, pero mejor hay que hacerlas evolucionar. Hay que crecerlas hacia nuevos modelos como lo que se llama Zero Trust, es decir, las redes de cero confianza. ¿Qué significa? Que yo ahora hago una conexión que va segura punto a punto y en la que me aseguro
que sea la persona correcta la que está entrando por el dispositivo que es correcto que está entrando, que estén entrando hacia las aplicaciones y hacia el mundo corporativo que sí pueden ver, hacia lo que tienen que tener acceso y estar checando continuamente que sí sigue siendo la misma persona, que sí sigue siendo ese mismo dispositivo y cuánto tiempo tiene derecho a estar ahí. ¿Sí? Eso ya lo puedo medir hoy, no lo podía ver con las VPNs tradicionales, hoy lo veo con los modelos nuevos de Zero Trust Network Access que existen y que son parte del mundo de la ciberseguridad. Y finalmente los endpoints, ¿no? Los endpoints son todos esos puntos por donde yo me conecto, por ejemplo, en la casa y donde tenía las redes en casa. Yo tenía un endpoint por el que me conecto, por el que tengo mi Wi-Fi, etcétera. También tenemos que asegurar todos esos dispositivos, porque esos dispositivos aumentaron en cantidades insuperables, enormes, siguen aumentando. Hoy tenemos que hacer dos cosas: asegurarnos que utilizamos endpoints de última tecnología en nuestra casa, pero sobre todo en nuestras empresas, en las corporaciones, en los mismos gobiernos, asegurarnos que utilizamos los endpoints de última tecnología, que están actualizados y que están seguros. Hoy los endpoints son parte de ese mundo de las redes, que hoy las redes y la seguridad convergieron, son uno mismo. No existe red sin seguridad ni seguridad sin la red. Entonces, tenemos que asegurarnos de proteger a todos esos usuarios y a todos esos dispositivos que están hoy interconectados en el mundo digital. Siguiente desafío, les decía la proyección de la trayectoria de la aplicación. ¿Por qué es la trayectoria de la aplicación? Porque la aplicación la teníamos antes on-premise, o lo que se llama en infraestructura, la tenía en mi casa, la tenía en mi oficina, la tenía en mi laptop, y hoy la estoy llevando a la nube. Antes las nubes eran la nube pública, a la que todo mundo nos hemos conectado en algún momento. Todo el mundo utiliza aplicaciones como Facebook, como LinkedIn, como Twitter, como etcétera. Entonces, hoy ya no son solo las redes públicas, empiezan las redes, bueno, siguieron las redes privadas, nubes privadas, una nube en la que nada más era para tu uso propio, para el uso de tu empresa. Y luego vino el modelo híbrido. Voy a hacer una combinación de nube pública con nube privada. Y la realidad es que hoy lo que se llama es la nube dinámica. La nube dinámica significa que yo puedo estar moviendo mis aplicaciones y mi tecnología alrededor de los diferentes modelos de nube de forma dinámica. Pero eso lo tenemos que proteger. Se está buscando que todas las organizaciones protejan las aplicaciones y el mundo de datos que tienen en la nube. Las cargas de trabajo aumentaron porque aumentó la cantidad no solo de dispositivos, sino también de información. Tenemos un mundo de información. En los últimos 3 años se ha generado más información que en el resto de la historia de la humanidad, y una parte de esa información está en la nube. Imagínense si no tenemos que cuidarla y protegerla, ¿no? Las amenazas en la nube son exactamente las mismas que podemos tener en todos lados. Siguen siendo más fuertes, mayor volumen, pero siguen siendo cada vez más sofisticadas. ¿Y qué pasa en la nube? Yo subo mis datos a la nube y ya están seguros. Tengo que asegurarme, de nuevo, valga la redundancia, de que estén seguros mis datos, de que el proveedor de nube me esté dando la seguridad, o de que yo estoy poniéndole la seguridad a mis aplicaciones cuando las subo a la nube. Hoy hablamos ya no de soluciones puntuales, porque ¿qué pasaba en el pasado? Surgían temas de ciberamenazas, temas de seguridad. Para cada tema que surgía yo ponía una solución puntual, y de repente las empresas y las organizaciones se llenaron de 5, 7, 10, hasta 20 soluciones. Hablamos hasta más de 30 soluciones puntuales para cubrir diferentes temas de ciberseguridad. Pero ¿qué pasaba? Todas esas soluciones puntuales no se hablan entre sí, no se comunican, se monitorean de forma separada, y para colmo necesito una persona o varias personas expertas en cada uno de esos puntos de seguridad para que conozcan esa tecnología. Así que nos estamos yendo hacia lo que se llama la malla de ciberseguridad, una plataforma de ciberseguridad inteligente e integrada y amplia que cubra toda la superficie de la red y que pueda hablarse entre ellas, que sea monitoreada desde un solo punto común y que no requiera que requiera un solo conocimiento, un grupo de conocimientos alineados entre sí, para que tenga yo necesidad de menos gente que sepa de diferentes cosas, ¿no? Y bueno, ya hablaba de la informática en el borde. Al final, para finales de 2023, nada lejos de hoy, más del 50% de las grandes empresas tendrán una estrategia documentada en el borde. Es decir, ¿qué significa? Que ya toda mi tecnología, toda mi estrategia se está documentando en el borde, porque hoy todos nos convertimos en un borde. Todo aquel dispositivo y cada persona que estamos fuera nos convertimos en un borde. Entonces, todos utilizamos aplicaciones. Esa es la forma en la que trabajamos con el IT. Los usuarios trabajamos a través de aplicaciones para interactuar con la tecnología y hacernos la vida más fácil, pero tenemos que darnos cuenta que eso tiene que estar seguro.
Y un desafío más, bueno, las operaciones de seguridad, ¿no? ¿Cómo podemos mantener el ritmo a la forma en la que está creciendo hoy la tecnología, la sociedad? Endpoints que están expuestos, aumento y sofisticación de los ataques, el ransomware, más de 11 veces y sigue creciendo. Complejidad de los productos puntuales que decía yo para proteger diferentes áreas de la ciberseguridad. Eso genera no solo una complejidad, sino un exceso de alertas. Tengo alertas por todos lados de posibles ataques, de posibles fallas, de posibles intrusiones. Y además tengo una escasez de cibercompetencias, es decir, de gente capacitada en el tema de seguridad. No puedo tener un mundo de gente para diferentes productos puntuales, pero sí puedo tener un grupo de gente que entienda de ciberseguridad en su core, que tenga ese conocimiento básico de raíz y que pueda hablar de integrar todas esas tecnologías de ciberseguridad en una sola plataforma. ¿Por qué? Porque hay uno de nuestros principales problemas es que justamente por este tema tenemos una escasez de competencias de ciberseguridad en el mundo y se habla de más de 4 millones de personas en el mundo requeridas para el tema de ciberseguridad del día de hoy. Por eso también regreso a la parte de nuestra responsabilidad social, en la que vamos y nos metemos a la academia, en la que estamos educando no solo a los estudiantes, sino también a la gente, y las empresas y las organizaciones tienen esa responsabilidad también de generar una estrategia de ciberseguridad. Bueno, primero tener esa conciencia de que existe, de que esto es real, de que tienen que estar preparados en el tema de ciberseguridad, de que es una amenaza tangente y tangible. Tenemos que asegurarnos de que toda la gente se empape del tema de ciberseguridad, tengan esa conciencia y generemos mejores prácticas, no solo tecnología, sino mejores prácticas y procesos alrededor de la ciberseguridad. Decía, y finalmente, el último de los grandes desafíos, ¿no? La protección de las tecnologías operacionales, la convergencia entre OT e IT ya se está dando, ya existe en el día de hoy, porque todas estas tecnologías antiguas, antes incluso obsoletas, se están digitalizando, se están metiendo a la tecnología, a las tecnologías actuales, están evolucionando, están creciendo, pero tienen que ser protegidas desde el día uno, ¿sí? Para que tengan una vida útil y más larga. Ya no generan esa obsoleta. Había tecnologías operacionales que tenían 20, 30 años de vida y pues no estaban actualizadas en el tema tecnológico, quizá porque no lo necesitaban. Pero hoy en el mundo digital tienen que protegerse porque ya evolucionaron, ¿no? El riesgo de la conectividad. Hoy, para poder trabajar desde cualquier lado, para este mundo digital, para el modelo híbrido de trabajo en el mundo, necesito conectividad y esa conectividad tiene que estar asegurada punto a punto en todos lados, ¿no? La combinación justamente heredada de tecnología vieja y tecnología moderna. Tenemos que asegurar esto y, como decía, el acceso remoto no seguro. Hoy, más del 40% de las organizaciones indica que no tienen conectividad directa, que no tenían conectividad directa a Internet, pero todas esas no tenían seguridad. Entonces, está cambiando el mundo, ya cambió. Y para colmo y encima de eso, tenemos el desafío de las certificaciones, el cumplimiento y marcos de cumplimiento, ¿no? Todos obedecemos a cumplimientos, a leyes de cumplimiento locales, internacionales, regionales, depende de la industria, cada industria tiene sus propios marcos de certificación y cumplimiento y eso incrementa también la necesidad de ciberseguridad porque yo tengo que cumplir con ciertos estándares, con ciertas reglas, con ciertas tecnologías o con ciertas reglas a nivel global o local y yo tengo que hacer que todo eso esté dentro del marco de la ciberseguridad. Decía yo, el último desafío y el más importante de todos porque es el que nos permite llegar precisamente a cubrir todos los demás y es cubrir la brecha de competencias de ciberseguridad, asegurarnos de que tenemos a la gente preparada en el tema de ciberseguridad, a toda la gente de la organización, de la empresa, pero que tengo los expertos requeridos para la organización. Más de 60, bueno, algunos hallazgos importantes, más del 68% de las organizaciones sufren para contratar a una persona que sepa de ciberseguridad porque no hay carreras de ciberseguridad suficientes, porque no hay competencias suficientes, no hay gente preparada en el tema de ciberseguridad. Y al menos 73% de las organizaciones han tenido una intrusión en alguna brecha porque no tienen la gente preparada para el tema de la ciberseguridad. Entonces, este es un tema clave. Y en este tema clave es como me voy hacia el final, hacia casi el final de mi plática, porque voy a hacer alguna propuesta por aquí para todos ustedes.
Me voy un poquito del lado de Fortinet. ¿Qué hacemos en Fortinet? Les decía, somos la empresa número 1 de ciberseguridad en el mundo, en México y Latinoamérica, no es la excepción. Somos el número 1 tanto en market share como en revenue. ¿Pero por qué somos el número 1? Porque tenemos el portafolio más amplio de ciberseguridad punta a punta, en el que nos preocupamos por realmente hacer un mundo más seguro, ¿sí? Nos partimos en 4 grandes áreas: el acceso de confianza cero, les decía, toda la parte de acceso hoy, no importa dónde estés, y en un acceso llamado Zero Trust, un acceso de cero confianza. La convergencia de las redes y la seguridad, innegable, ya está aquí, ya está funcionando, tenemos que ver que esto esté seguro. La detección y la respuesta, estamos buscando que precisamente la tecnología nos lleve a un tema no solo de detectar y responder, sino de prevenir, ¿sí? Una cultura de prevención más que una cultura de reacción, en la que si yo tengo una estrategia correcta de ciberseguridad, el punto número 1 que tengo es la conciencia y el número 2 es la prevención. La prevención empieza en las personas, pero continúa con la tecnología, y tengo que tener tecnología que me ayude a prevenir y una vez que detecte algo, a responder. Y finalmente, bueno, pues la malla, la plataforma de ciberseguridad, esa malla que les decía, integra todos los elementos, y a lo mejor este slide me ayuda a integrarlo. Nosotros hace ya varios años venimos hablando de lo que se llama el Fortinet Security Fabric. ¿Qué es el Fabric? Pues Fabric es tela, ¿no? Significa todo ese entramado de componentes de ciberseguridad que necesitan hablarse entre sí, necesitan estar integrados en una red amplia y automatizada. Es decir, que yo pueda monitorearla, administrarla desde un punto o varios puntos centrales y se hablen entre ellos. Hoy Gartner habla de lo mismo, habla de lo mismo con el Cyber Security Mesh, que no es más que también, de nuevo, esa malla de ciberseguridad en la que se integren, como ven aquí, todos los elementos que interactúan en el tema de ciberseguridad, y no más soluciones puntuales, sino una solución una plataforma con soluciones integradas de ciberseguridad. Esa es la propuesta de Fortinet hoy día. Lo que tratamos es hacerla más sencilla y más fácil para todos nuestros usuarios, y para llegar hasta los usuarios finales a enseñarles qué significa la ciberseguridad, por qué es importante que existen las ciberamenazas, empezar a generar esa conciencia y llevar esa conciencia hacia prepararse con una estrategia unificada de ciberseguridad y una plataforma integral de ciberseguridad. Les decía que llegaba al punto más crítico y donde haré una propuesta, porque dentro de ese mundo en el que lo que nosotros buscamos es hacerlo más seguro y buscamos que haya conciencia de la ciberseguridad, de la realidad de esto en toda la gente, bueno, no solamente en las organizaciones y en las instituciones, sino desde la academia, ¿por qué no empezar también con los usuarios finales? ¿Por qué no empezar con todo? ¿Por qué no empezar todos nosotros, ¿no? Hay un mundo en nuestra plataforma de aprendizaje, hay un mundo de cursos, ¿no? Hay un mundo de certificaciones. De hecho, todos nuestros socios de negocio tienen que estar certificados para poder integrar las soluciones de Fortinet hacia nuestros clientes finales. Sin embargo, existe el Fortinet InfoSec Awareness and Training Service. ¿Qué significa? Es un servicio de capacitación y sensibilización de la seguridad de la información. Es decir, las bases, lo más importante que se tiene que saber alrededor de esto, ¿sí? Es capacitar a tus empleados, pero ¿por qué no capacitar a toda la gente en el tema del básico de ciberamenazas, de entender qué es, de tener esa conciencia, de saber y tener las mejores prácticas, ¿no? De saber cuáles son los malos actores y qué es lo que están haciendo, cuáles son los métodos que utilizan para los ataques, cómo protegerse y cómo proteger tu información, cómo proteger tus procesos. Decía yo siempre, un ejemplo es, ¿cuánto valen hoy los últimos celulares, ya sea de gama media o de gama alta? Valen miles y miles de pesos, 20, 30, 40 mil pesos. Pero ¿cuánto vale lo que tienen adentro? ¿Cuánto vale su información? ¿Cuánto valen sus accesos? ¿Cuánto valen sus fotografías? ¿Cuánto vale su información personal? Eso es lo que realmente cuesta. Ahora extrapólenlo a una empresa o a una organización. ¿Cuánto vale la información que está detrás de las redes? ¿Cuánto vale la información que está detrás de la nube? ¿Cuánto vale todo ese mundo? Es invaluable. Y ahí está la diferencia entre seguir, evolucionar o perecer como una organización que hoy está en el mundo digital. Así que les decía, ¿por qué no hacerlo para todos? Entonces, nosotros como Fortinet tenemos una responsabilidad social, como les decía, para entrenar a toda la gente, no solo las empresas, organizaciones y clientes de nosotros, no. Entrenar a toda la gente para hacer un mundo más seguro significa, hoy nos pusimos un reto, significa hacer que todo el mundo lo entienda. Y nos pusimos un reto hace poco menos de un año, y es generar en este año, en 2023, generar 1 millón de personas capacitadas, 1 millón adicional a los que ya existen en el mundo, 1 millón de personas capacitadas en la parte básica, y por lo cual tenemos este curso gratuito y en español. Ustedes se pueden meter en
en learning.fortinet.com, creo que esa es la correcta, pero nos pueden buscar, pueden acercarse a las personas clave de Canieti para que les den la información, se las vamos a dejar a ellos, pero es un curso gratuito que no es complicado, lo explica de forma muy sencilla cuáles son las bases de la ciberseguridad. Y es un poquito poner nuestro granito de arena. Yo los invito a todos, por favor, aquí en Canieti, a que entren a este curso, a que lo tomen y a que hagan a que las personas con las que convivan en sus empresas, en sus organizaciones e incluso en su vida diaria puedan tomar este curso. Me parece que con esto dejo una semillita y me voy contento si dejo una semillita sembrada en todos ustedes de la importancia que tiene la ciberseguridad del día de hoy, de la amenaza real que significan las ciberamenazas, el ciberterrorismo, ya estamos llegando a ello, considerado por expertos en el Foro Económico Mundial, en la ONU, etcétera, como una de las grandes amenazas de la humanidad. Y nosotros como Fortinet con una responsabilidad social, no solo de ir a hacer un mundo más seguro, sino de educarlos a todos ustedes para que tengan mayor conocimiento de ciberseguridad, utilización de las mejores prácticas y, por supuesto, de la mejor tecnología. Agradezco nuevamente a Canieti por la oportunidad de platicar con todos ustedes y espero tener la oportunidad de acercarme con muchos de ustedes en el futuro. Muchas gracias a nombre de Fortinet y que tengan un excelente día.